Hola gente, estamos camino al fin del mundo y hoy en Te Partís la Boca les vamos a mostrar cómo es cruzar el Estrecho de Magallanes y cuánto sale, también cómo es pasar por las 4 aduanas para llegar hasta Ushuaia y los requisitos que piden. También conocimos la famosa panadería La Unión, la destilería de gin más austral del mundo que tiene al lado un museo de motos clásicas y también dónde nos hospedamos antes de llegar a Ushuaia. Y cuando termines de ver este video comentá si te gustaría que hagamos otros mostrando las actividades que hicimos en Ushuaia. Así como nos ven, estamos cruzando el Estrecho de Magallanes en auto. Bueno, cruzamos a Chile. La verdad que la aduana es larga, tenés que hacer un montón de tramiteo. O sea, vengan con tiempo. Y tengan en cuenta que las 4 aduanas que se pasan en el último tramo de Ushuaia tienen horario, no están 24 horas abiertas. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. El ferry acá se paga ahí mismo, arriba. O sea, si está lloviendo como nos pasó ahora, se quedan en el auto, suben y pagan ahí mismo en el ferry. Bueno, estamos en la balsa. La cruzada hoy, febrero 2025, está más o menos 20.000 pesos chilenos, que son unos $20. Se puede pagar con pesos argentinos, pero te matan en el cambio. Salía 35.000 pesos argentinos. Así que yo pude pagar con $50 que justo tenía. Me dijo que si era billetes de 100 que no agarraban para no quedarse cortos de cambio. Pero bueno, en definitiva, si no consiguieron plata chilena, traigan cambio en dólares. Otra cosa importante es que apenas te habilitan para poder bajar del auto, te bajes y vayas a pagar, porque se hace una fila gigantesca y la zona donde pagas, además, si sos de las personas que se marean en las embarcaciones, está medio salada porque ves el agua pasar muy cerquita y se mueve bastante. Sumado que al lado hay una cafetería estratégicamente ubicada en el que te están sacando panchos con café, chocolatada y doritos todo mezclado. Así que lo mejor es que al que le toque pagar esté atento y apenas lo habiliten que se tire de cabeza porque se va a armar una fila descomunal. Y nada, miren lo que son los billetes chilenos. Son estilo formato, no sé, euro, pero todos distintos. Este es más alargadito, este es más cortito, de 10. El de 5. Esta es mi cara porque estaba bastante picada el agua y se movió mucho la balsa y estaba un poco mareada sinceramente. Tengan en cuenta que entre el trayecto de la balsa y cuando llegás de nuevo a territorio argentino no tenés ningún lugar para comprar nada para comer ni agua, así que traten de tener agua en el auto, algún bidón, comida claramente no van a poder tener porque van a tener que cruzar de Argentina a Chile y en la aduana no se puede pasar, pero lo que nosotros hicimos fue tener sopas deshidratadas y agua caliente en el termo para poder almorzar eso, que eso sí se podía pasar en la aduana. Y en caso de que se hayan olvidado, traten de comprar algo para comer en la balsa porque es el único lugar donde van a encontrar hasta llegar a territorio argentino. Lo que nos pasó varias veces, y es mortal, es comernos el amague en los pueblitos que nos cruzábamos, que eran pueblos fantasmas. No había nadie, ni nada abierto para comprar. El estómago creía que estábamos a punto de llegar a un lugar con comida y teníamos que seguir tristemente el camino, así que no se los recomiendo. En este trayecto que hicimos desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta Tolwyn, provincia de Tierra del Fuego, tuvimos que cruzar el Estrecho de Magallanes y hacer 4 aduanas, 2 argentinas y 2 chilenas. Para que sepan, en cada aduana te van a pedir la libreta de propiedad del auto, la licencia de conducir del que está manejando, la documentación, o sea, cédula vigente de cada uno de los que está dentro del auto o pasaporte, dependiendo de con lo que viajen, pero si sos un país del Mercosur, con la cédula o DNI ya es suficiente. Tengan en cuenta que esto nos pide a nosotros por ser uruguayos. Cada vez que haces una aduana para ingresar a Chile, te van a pedir la declaración jurada que se hace por la web el mismo día que vos vas a ingresar al país. Te recomiendo que lo hagas un rato antes de entrar a la aduana, así después puedes hacer todos los trámites rápido y no tener que hacer mucha fila. En caso de que no tengas internet, en la aduana de Chile hay wifi porque tienen en cuenta que este trámite es por la web para que lo puedas hacer ahí. Y tengan en cuenta esto para cualquier aduana, chequear antes de salir el horario de cierre porque si no se pueden quedar esperando en la aduana hasta que abra el día siguiente.
Algo que impresiona cuando estás llegando a Río Grande después de todo ese paisaje desértico y sin ningún servicio es la cantidad de infraestructura moderna que tienen. Ya de entrada te cruzás con el microestadio, que es una obra que se terminó recién este año en 2025, que te llama sumamente la atención. También las casas que parecían que las habían construido ayer. Eran todas modernas, todas nuevas. Se ve que son barrios nuevos que están haciendo en la entrada. Y como en toda la Argentina, pero muy especialmente en la costa, las Malvinas están súper presentes y se pueden ver aviones de guerra, tanques, cañones y monumentos a los caídos. Pasamos la noche en Tolwyn, que está a aproximadamente 1 hora de Ushuaia, porque queríamos probar las delicias de la panadería La Unión, también poder apreciar la vista del lago Fagnano con luz. Llegamos bastante cansados, sinceramente, y no grabamos mucho del hostel donde nos hospedamos. Fue de las opciones más económicas que encontramos y la verdad que dormimos súper bien, súper calentitos. Salimos a comer por ahí a la vuelta y al día siguiente seguimos viaje hacia Ushuaia. Me descolocó una abeja, bueno. Faltaba que me picara el ojo, hermano. Fuimos a la panadería La Unión, es la panadería más famosa de toda la vuelta. Hace unos años se prendió fuego y hace menos de un año la reconstruyeron. La verdad que muy rico todo. Yo me pedí un mocachino y Joaquín se pidió un café grande. También nos pedimos media docena de facturas, bizcochos como le digan, y media docena de chipá o pan de queso. En total nos salió 17.500 pesos argentinos, que son más o menos $17. No es barato, pero si salís a desayunar por ahí te sale lo mismo o mucho más caro. Así que para todo lo que compramos no me parece que está mal. Y la verdad que la calidad es buenísima. Yo me estoy poniendo una torta negra que es el bizcocho más rico para mí de la Argentina. En Uruguay no se hace y es tan simple como la galleta con el azúcar arriba. Pero viste que las cosas simples muchas veces no se saben hacer bien. En Zárate comí unas tortas negras que no me gustaron para nada porque tenían como una grasa medio, no sé si de mala calidad, pero no estaba buena. Esta está deliciosa. Y miren la vista que tenemos para desayunar. Si quieren pueden desayunar en la panadería La Unión, pero nosotros elegimos venir al lago Fagnano a apreciar de esta vista espectacular. Gastamos menos de 10.000 pesos cada uno en este desayuno, y en el hostel donde nos quedamos ayer, que es precioso, te cobran 9.000 pesos por persona el desayuno. Así que son dos opciones válidas. Uno tiene una elección de elegir una o la otra. Yo prefiero este plan toda la vida. Sigan viendo. ¿Tengo moco? Nosotros próximamente. En el 4x4. Ahí le metí el dedo. ¿Está fría, Chu? Mi padre nos había recomendado que pasáramos la noche en Tolwyn para hacer lo que ya les comentamos y también apreciar la vista del camino de llegada a Ushuaia, y la verdad estuvo espectacular en darnos ese consejo porque llegamos muy contentos de todo lo que hicimos esa mañana. Hay diferentes puntos panorámicos para frenar, ir a sacar fotos y videos. También nos encontramos con la destilería de gin, que tiene el museo de motos al lado, que les vamos a hacer un video aparte si les interesa, así que pongan en los comentarios si quieren que uno de los próximos videos sea sobre eso. Espectacular. Vamos arriba al sur. Mira, después de cierta altura ya no crecen más los árboles.
A ver. Justo antes de llegar a Ushuaia nos encontramos con el que fue mi museo favorito de todo el viaje. Bueno, acá estamos en Ushuaia con Fernando en la destilería de gin más austral del mundo. ¿Ven este camión gigante? Bueno, lo estaba manejando una pareja alemana que ni bien llegó al museo, tiró 2 árboles y después nos los encontramos en Bahía La Pataya y como el camión excedía las medidas no pudieron ingresar, así que no parece una buena idea alquilar uno de esos camiones. El próximo video va a ser un especial de este museo y de la destilería de gin, así que suscríbanse a nuestro canal que, por si no sabían, es gratis y nos ayudan un montón, así no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y finalmente, después de una larga travesía, estamos llegando al fin del mundo, así que estén atentos a nuestros próximos videos que también vamos a estar grabando sobre los paseos que hicimos en esta ciudad. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.